Hola gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Doble Tracción, un espacio de periodismo tan bueno que da risa. No tanta risa como algunas de las personas candidatas a la presidencia, pero damos risa. Pero jamás tanta risa como que hay 27 de estas personas en papeleta, lo cual es más que el número de votos que algunas de estas personas van a recibir. Y es que por algunos ni siquiera va a votar la hermana, que se lo diga cristiana a José María Figueres. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero todo el mundo me dice simplemente Ernie. Como Britney Spears es simplemente Britney, Adele es simplemente Adele, y Costa Rica es simplemente un despiche, en muchas áreas. Estancados en más de un 20% de pobreza por más de 25 años, según el INEC. Número 1 en desempleo juvenil en Latinoamérica, según la OIT, 40% de desempleo juvenil. Un desempleo general que es para las mujeres hasta el doble del de los hombres. Una tasa de homicidios que se mantiene en niveles de epidemia, según la OMS, desde 2015. Otra epidemia desde 2016 de sobrepeso y obesidad, 34% en menores de 12 años. Un país que dedica la mitad de su presupuesto a pagar créditos. Una caja cuyas reservas se tendrían que empezar a usar en 2030, eso es en menos de una década, y se acabarían en 7 años si no se reforma el sistema, según alertó el presidente ejecutivo ahora en junio. Y ni hablar del bono demográfico, que es que para 2045 este país va a ser mayoritariamente personas mayores de 60. ¿Quién va a sostener la caja y el Estado? ¿Quién y cómo se van a atender los adultos mayores si las personas jóvenes están trabajando hasta 2 trabajos? Etcétera, 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 etcétera. Para resolver estos problemas se necesita un milagro, y ese milagro se llama ponernos de acuerdo. Los últimos milagros de los que yo tengo conocimiento sucedieron en el Nuevo Testamento y hace un par de años cuando logré tener novio. Duró 4 meses, pero duró. Así que la cosa está difícil, pero a partir de esta semana, La Doble Tracción transforma su formato a un panel de jóvenes pues tan diversos como el armario de pelucas de RuPaul, y vamos a intentar ponernos de acuerdo. Discutiremos no solo los temas más apremiantes para la ciudadanía, sino también cómo avanza la carrera electoral. Este panel es diverso en todo sentido, desde estado civil hasta dónde viven, hasta estado civil, hasta orientación sexual, ideología política, posiciones, pasatiempos, etc. Entonces, en lugar de yo presentarles a estas personas, pues voy a dejar que se presenten. Entonces empecemos también, tal vez, por la persona que ha sido tan recurrente en mi vida como Otto Guevara recurrente en las papeletas y todavía no se cansa, igual que Otto Guevara, porque este mae también va para diputado en este momento. Jay Valverde, ¿cómo estás? Bueno, pues muy contenta de estar acá una vez más, porque a Ernesto le encanta invitarme, a mí me encanta decir siempre que sí. No, pero sí, muy contenta de este espacio, muy agradecida principalmente por eso, porque me parece que hace falta que los jóvenes discutamos desde perspectivas tan diversas para que podamos congeniar y pues, no sé, algo que mueva esta vara, porque si no, pues seguiremos sin ir a ningún lado. Mi nombre es Jamie Castro Valverde, Jay Valverde, no soy tan famosa como Ernie, pero ahí voy. Actualmente soy profesora desempleada de estudios sociales y trabajo en la industria privada aparte, no dando clases. Tengo 27 años, me gradué de la Universidad de Costa Rica hace, digamos, un tiempito, y actualmente vivo en Miramar de Punta Arenas, entonces también sumamos por ejemplo un poco de la región, de la parte rural que le llamamos en este país y todas sus problemáticas y características particulares. Muchísimo gusto y ojalá que este espacio sea por lo menos fructífero para pasarla bien. Perfecto. Una luchadora de muchos años por la clase trabajadora, ¿verdad? Exactamente. Y Perfecto. Aquí seguimos, ahora como trabajadora, antes como estudiante, que creo que también son perspectivas diferentes, experiencias diferentes, porque sí, a veces es muy fácil hablar y no tanto vivirlo, pero pues igualmente el norte se mantiene. Perfecto. Y recientemente casada, ¿verdad? Y recientemente casada, sí. Okay. ¿Qué fue lo último que leyó, vio o escuchó? ¿Pornografía no cuenta? Lo último que vi fue un episodio de un anime que no es nada nuevo, me parece, pero me están metiendo en ese mundo. Se llama Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Ay, mijita, llega tarde a la fiesta usted, por Dios. Pero súper tarde, digamos. Yo vi Naruto el año pasado, pero ahí voy caminando. Sí, por lo menos llegó, por lo menos llegó. Mae, ¿la película ya la vio?
No, de hecho, la condicionante es ver todos los episodios para ver la peli. Entonces es como la tarea de la semana, supongo. Vamos a ver cómo avanzamos. Bueno, me alegra que ese sea el efecto de su esposo en su vida. Sí, sí. Tenemos por otro lado a alguien que es conocido para quienes nos siguieron durante las últimas elecciones presidenciales, porque nos acompañó justamente en nuestro programa en Canal UCR, donde entrevistamos a distintos candidatos y discutimos también entre jóvenes, y entre nosotros dos también discutimos en su momento. Sebastián, ¿cómo está? Hola Ernesto, Jay, mucho gusto. Un placer de verdad estar otra vez por acá. Ha pasado bastante tiempo, 4 años, qué rápido, desde la última elección. Uh-huh. Bueno, mi nombre es Sebastián Trejos, estudiante de Economía del último año de la Universidad Nacional. Bueno, soy administrador por profesión, tengo bastante tiempo también estar en el campo laboral. Y que lo último, soy de Gran Área Metropolitana y que lo último que estoy leyendo, el de Aldous Huxley, ¿cómo se llama? Un Mundo Feliz. Y el último que vi fue Adventure Time de, Cartoon Network, básicamente. Ok. Él quería mostrar como los dos lados, ¿verdad? De sí mismo, todo su rango, toda su versatilidad, ok, para dejarnos impresionadas. Bueno, pero también no sea modesto, porque usted también tiene su propio podcast, ¿verdad? Que se llama Por la Tangente, que es de AMPE, ¿no es así? Sí, es un podcast que inicié con AMPE. Ahí tocamos de todos los temas, justamente hemos venido hablando de la necesidad que hay del país, de empleo, reformas económicas, etc. Y creo que vamos a tocarlo durante todos estos programas, ¿verdad? ¿Qué significa AMPE para quienes no lo conocen? Asociación Nacional de Fomento Económico. Es un think tank bastante viejo. Ok. Y por otro lado tenemos también a alguien que yo hasta hace poco no conocía, ¿verdad? Yo hasta hace poco conozco. Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por preguntar, porque a los demás les vale un trasero como yo estoy, ¿verdad? Podría estarme desangrando bajo esta cama, a nadie le importa. Muchas gracias, Flavia, conductora favorita. Ajá, adelante. Bueno, muchas gracias Ernesto. Hola Sebastián y a Jay. Mucho gusto también. Mi nombre es Flavia Marcos Bien. Yo soy de Sabanilla, Montes de Oca. Estudio comunicación colectiva y también trabajo manejando una reserva de bosque en Sarapiquí y en una multinacional haciendo iniciativas de... Aquí tengo mis notas. Haciendo iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. También el historial político y cosas así. Yo he sido activista. Comencé el activismo cuando era adolescente, entonces creé uno de los primeros grupos de adolescentes LGTBIQ. Yo diría que en la región, fui co-creadora de este grupo y nos involucramos bastante en cuestiones políticas y de activismo de la calle. En mis pasatiempos, tengo muchos y diría que también es trabajo. Soy artista de la escena. Canto, actúo y hago performance. Entonces, aparte de todas las cosas que ya les dije, me dedico a eso. Y finalmente, lo último que leí es un recuento o una compilación de relatos sobre mujeres trans de Costa Rica. Se llama Atrevidas y es un libro muy, muy bueno que básicamente cuenta una historia local desde las vivencias de aquí, de esta población, y yo también soy una mujer trans, así que la verdad esta recopilación me tocó bastante y se la recomiendo. Bueno, pues mucho gusto. Sí, me parece haber visto ese libro. ¿Ese libro quién lo publicó? Vamos a ver. ¿No fue como el INAMO que hizo la compilación? Sí, básicamente creo que varias organizaciones lo publicaron y está como bajo Transvida, pero sí hay fondos del gobierno también. Es que me parece haberlo visto en alguna publicación.
Perfecto, bueno, pues ahí nos iremos conociendo más adelante todos y todas. Esta ocasión nos falta otro panelista que no nos pudo acompañar porque, en palabras coloquiales, se quedó clavado en el trabajo. Y ya conocerán más adelante a Adrián, quien se podrá presentar sus pasatiempos, posiciones, etc. A los hechos, entonces. El país ha venido en una dirección por décadas. El gobierno Alvarado y la Asamblea Legislativa actual, porque siempre como que todo se reduce al Poder Ejecutivo y en eso están Mameluk Datuk, porque no es así. Tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa han dirigido al país hacia cierta dirección en los últimos 4 años. Entonces yo quisiera preguntarles, dado que este es un programa enfocado en las elecciones que se acercan, ¿cuáles son esos 2 giros, 3 si son muy sucintos y sucintas, que ustedes consideran que Costa Rica debe hacer, pero antier? Y que por ende son los que el electorado pues debería buscar ver cómo materializar con las opciones en papeleta. Y con esos giros pues me refiero a esos problemas centrales que hay que corregir, ¿verdad? Porque síntomas hay muchos, hay problemas que son muy síntomas de otra cosa, pero esos problemas centrales de donde emanan otra serie de malestares. Jay Valverde. Intentaré resumir. Yo creo que principalmente hay 2 cosas. Vamos a ver, primero la materia fiscal. Creo que nada va a cambiar en este país y nada va a mejorar, especialmente para la gente que la está pasando más mal, hasta que no demos una solución beneficiosa para esas personas, porque sí, soluciones ya han habido en otros sentidos o para otros grupos. Y la materia fiscal nos sigue golpeando en el día a día, nos está intentando golpear a nivel de salarios, que ya ha sido por ahí socavada la situación de las personas. Y pues es necesario no solo para que el día a día no sea tan difícil, sino para que el mismo Estado pueda salir avante con el 1800 proyectos más que tenemos que enfrentar. Salud, educación, demás. Es decir, necesitamos mucha plata en muchos sectores, pero tiene que salir de algún lado y el problema es que siga saliendo de la plata de los que menos tienen. Y la otra parte con eso también es la situación de desempleo, porque nada podemos hacer en cuanto a las condiciones mínimas y básicas de vida de la gente si no hay condiciones de empleo mínimas. Es decir, todo el problema de pobreza extrema, que ya vimos los resultados de la NAO de este año, por ejemplo, no van a solucionarse hasta que no tengamos empleos, y no solo empleo, hay que discutir el empleo digno, el empleo que sea suficiente, el salario mínimo, por ejemplo, y todas las deducciones, digamos, que arbitrariamente se establecen. Entonces yo diría que eso, materia fiscal y desempleo son lo medular para poder empezar a ir resolviendo otros temas como salud, educación, obra pública, etcétera, etcétera. De acuerdo, bueno, ahí en desempleo lo decíamos al inicio del programa, pero el desempleo de hombres, bueno, el de las mujeres es hasta el doble que el desempleo de los hombres, ¿verdad? O sea, hablamos de hasta 25% o más de desempleo en las mujeres, mientras que los hombres mantienen un 15% de desempleo. Esa tasa sí se vio afectada después de la pandemia fuertemente, ¿verdad? En Costa Rica manteníamos como una tasa cerca del 10% de desempleo, y esos porcentajes se dispararon, sobre todo también en las mujeres. Sebastián. Sí, yo voy a concordar con Jay en los primeros puntos. Creo que es tal vez con un giro un poco diferente, pero estamos en esos temas, ¿verdad? Digamos, creo que el tema fiscal es sumamente importante. Vamos a ver, si no arreglamos el tema fiscal ya, no llegamos al 2022. O sea, es que es así de sencillo, literal. El gobierno le vencen para lo que resta de este trimestre como un 4% de la deuda relacionada con el PIB. ¿Y de dónde la vamos a sacar? No sé, ¿verdad? Hacienda está corriendo para hacer canjes, pero la situación es apremiante, ¿verdad? Realmente apremiante. Y yo siento que Carlos Alvarado lo que está enfocado es como pateando la bola. Claro, faltan proyectos ahí de Fondo Monetario Internacional que se quieren aprobar, pero eso es como tomarse una paracetamol cuando usted tiene ahí un corte aquí en una yugular y se está desangrando. O sea, eso no sirve de absolutamente nada. Y lo otro es el tema de empleo. Yo concuerdo que es necesario. O sea, vamos a ver, ¿cuántas veces Carlos Alvarado ha hablado de temas de reactivar la economía? ¿Cuántas veces no nos presentó proyectos de reactivación económica durante 4 años que hicieron? Nada. O sea, vamos a ver, Costa Rica tiene
la tasa natural de desempleo sumamente alta, es un 12%. Cuando otros países son un 6, un 5, o sea, estamos tan acostumbrados a que el desempleo se mantenga en un 12%, un desempleo general, ¿verdad? No estoy hablando ni de hombres, ni mujeres, ni nada, o sea, uno general es sumamente alto. Estamos hablando de que son 300.000 personas, no puede ser posible. Y si esas personas no trabajan, el país no es productivo. O sea, entonces son ingresos menos para el gobierno. Es que es una cadena que se va haciendo y que al final lo que termina es en más deuda. Y esa deuda se transmite en que de más crisis y al final en un default. Y estas cosas que, bueno, plantea Ernesto, ¿verdad? Que son estos paneles de discusión, a mí la verdad me llena mucho porque somos nosotros 4, o sea, y seguramente los que nos van a escuchar, que son jóvenes, los que vamos a tener que pagar las cosas que hoy se están dando. O sea, es que tal vez nuestros papás se van a lavar las manos y van a morir, así va a sonar feo, pero van a morir y listo. Pero nosotros 4 somos los que vamos a tener que pagar el tema de la deuda, que este país ya está hipotecado, el tema del desempleo, la inflación, etcétera. Pero esos 2 temas, ¿verdad? Son los que urgen, por lo menos en el corto plazo, para por lo menos llegar a elecciones, digo yo, y poder votar. Uh-huh. Bueno, ahí enfatizo el tema porque es curioso, porque el déficit fiscal es un problema central en el país, porque de ahí emanan distintas otras problemáticas. Algunas son tan complejas que son problemas centrales en sí mismas, otras son pues malestares sintomáticos, ¿verdad? Pero por alguna razón, como que no cala en la gente el impacto que tiene la situación fiscal en el país, ¿verdad? Yo a veces le comento a la gente, le digo, mae, si usted se diera cuenta cuando estaba con sus papás, que la mitad de los gastos de su casa se estaban financiando con un crédito bancario, ¿verdad? O sea, que su papá o su mamá estaban acudiendo al banco para tener la inyección de capital, para pagarle su escuela, para pagarle su comida. O sea, usted se cagaría, ¿me entiende? Y eso es lo que está pasando en este momento. O sea, yo creo que la gente no entiende claro que cuando se habla de que la Asamblea aprueba el presupuesto y ya la mitad está comprometido porque se sabe que va para pagar la deuda y sus intereses, que ahí se fue mitad de plata que podría estar yendo directamente a impactar a los y las costarricenses. Flavia, para usted, ¿por dónde están esos giros que debe hacer el país de cara a estas elecciones? Bueno, como lo comentaron los compañeros Sebas y Jay, concuerdo completamente con ellos, pero yo me voy ya que esto es como lo más claro y lo que más está frente a nosotros y nosotros en este momento, yo voy a hablar de algo un poco diferente y es la descarbonización y la economía verde. ¿Y por qué hablo de esto? Porque eso puede venir a alimentar muchísimo las arcas del Estado, venir a dar un progreso social con nuevos empleos. Creo que en los últimos años se ha hablado mucho en papel de todas estas iniciativas, pero la realidad del país es otra. Entonces, creo que con eso también viene como un sistema de vigilancia efectivo contra la corrupción, que creo que también por eso muchas personas no les... inclusive no les gusta pagar impuestos porque dicen que ese dinero se va a ir para pagar préstamos y para enriquecer los bolsillos de algunas personas. Entonces creo que estas 2 cosas van de la mano porque si no hay una verdadera vigilancia dentro del gobierno y también una verdadera vigilancia en general en el país, no vamos a lograr avanzar. Por ejemplo, yo que trabajo en las cuestiones medioambientales, es un desastre total cuando somos un país que por marketing o por relaciones públicas se vende como un país verde, pero por ejemplo, los guardaparques no tienen fondos, no tienen presupuesto, tienen grandes zonas que abarcar. A mí me gustaría ejemplos concretos de la gente, porque creo que la gente se puede como identificar más a veces. Y sí, cómo quieren, por ejemplo, vender este país verde y promover quizás una economía diferente que vaya a ayudar a más personas, si ni siquiera estamos haciendo lo mínimo para lograr llegar a un lugar mejor. Entonces, de nuevo, concuerdo con la compañera y con el compañero, pero al mismo tiempo yo voy como un poco más allá y me digo que
las cosas pueden ser diferentes. Inclusive, por ejemplo, compañías piñeras que no pagan los impuestos que deben, que no respetan la legislación laboral, lo mínimo de derechos humanos, invaden zonas protegidas, usan pesticidas para tirar para arriba. Creo que ese es el ejemplo también perfecto de cómo esa vigilancia es inexistente en este país. Exportan droga a través de los monocultivos. Tengo 1.000 ejemplos, entonces, de cómo las cosas no se están dando. Entonces sí, se necesita solucionar esas cuestiones de impuestos, de deuda, pero también pensar en otras propuestas que de verdad vayan a beneficiar a la mayoría de las personas del país. Son temas relacionados, ¿verdad? Porque cuando hay problemas con la plata, justamente entonces no hay de dónde sacar para tener más guardaparques, por ejemplo, ¿verdad? O para fortalecer el trabajo de los guardaparques. No recuerdo ahorita la estadística, ahora mientras discutimos la puedo buscar, pero la cantidad de metros cuadrados que el cuerpo de guardaparques tiene que guardar, por así decirlo, es simplemente inhumana. O sea, ninguna persona puede estar realmente salvaguardando esas cantidades de hectáreas por sí solas. O sea, es como que, no sé, como que me pongan a mí y yo soy el guarda de Belén, de todo el cantón. O sea, felicidades. O sea, y de hecho, inclusive no les dan suficiente presupuesto, porque bueno, yo trabajo con ellos, porque yo manejo una reserva privada que está a la par de un parque nacional. Entonces, es como una cooperación mutua, porque ellos, su presupuesto solo les alcanza para pagar el transporte, la gasolina, básicamente. No pueden cubrir nada más, ni su comida, ni nada. Es muy, muy alarmante, muy alarmante. Sí, pero yo diría, de hecho, yo tengo total acuerdo con Flavia. Lo que pasa es que yo diría que justamente no son situaciones contrarias, más bien es parte de la misma, porque la gente dice, sí, ¿y cómo podemos generar empleo? Es que ya no sé, las fábricas tienen mucha gente. Ese tipo de cosas son las cosas que tal vez a Sebastián no le guste tanto, pero entonces contratemos un montón de guardabosques, de personas que de verdad, porque es decir, todo lo que decís, las piñeras, que además es un ejemplo que tengo bastante cercano porque ha sido parte de mi experiencia militante en el pasado, es eso. El Ministerio de Trabajo siempre dice, ay, no tenemos personal suficiente para ir a regular, a vigilar, etcétera, etcétera. Entonces, esas opciones me parece que son proyectos muy viables en el sentido de que generarían empleo y al mismo tiempo, como dice Flavia, pues mejoraría muchísimo toda la parte de impuestos y toda la parte ambiental, que a mí sí me parece que sigue siendo una gran deuda de este país y una hipocresía. Porque eso a mí, no sé, me sorprende, me asusta terriblemente cuando la gente dice, sí, Costa Rica es un país verde. Y si nosotros a nivel interno conocemos realmente un poquito, porque además creo que es un tema bien denso, de la situación ambiental, uno dice, y mae, ¿cómo están los que están peor que nosotros? Porque aquí a mí me parece que la situación está muy grave, principalmente por eso, porque no hay fondos ni voluntad política muchas veces para realizar pues los controles mínimos básicos, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo estudié estudios sociales y hacíamos giras a veces a parques nacionales y eran condiciones terribles. O sea, yo no me quiero imaginar cuánto es el salario de un guardabosques, porque además también esto es otra cosa. Sí, tienen contratados, pero ¿cuánto le pagan realmente? ¿Cuánto vale ese trabajo? ¿Cuánto se está valorando esa fuerza de trabajo para que la gente diga, ok, sí, quiero hacer esto y quiero dar el extra? Porque además, pues de ahí nace muchísima parte de la corrupción, querámoslo o no, la corrupción de a pie, digamos, la corrupción que no es de cuello blanco, nace mucho de que la gente diga, lo mismo de los impuestos, ¿para qué yo me voy a esforzar? ¿Para qué yo voy a cuidar, digamos, el Estado, por decirlo de alguna manera? Si a final de cuentas no estoy recibiendo ni siquiera lo mínimo o ni siquiera lo básico. Entonces yo creo que son como un montón de aristas de la misma cosa medular. La verdad me parece muy, muy buena propuesta esa parte de lo ambiental. Hace falta un montón. Sí, aparte que con la pandemia, bueno. No, adelante. Que con la pandemia todo se ha agudizado. Es como el turismo desapareció, que ese era uno como de los factores, tener turistas, que hacía que todas las personas que están vigilando todas estas zonas estuvieran hasta cierto punto protegidas, y que, bueno, el hambre y la desesperación hacen que la gente también vaya a querer encontrar otras posibilidades, ya sea cazando,
ya sea invadiendo zonas protegidas. Entonces, creo que inclusive la pandemia del COVID-19 vino a agudizar todos esos problemas y sí necesitamos de verdad soluciones en el campo, digamos, no tanto en el papel, porque siento que eso es lo que ha sido hasta ahora. Bueno, hablemos de soluciones, porque, justamente, bueno, yo creo que probablemente todos y todas en este panel desearían que hubiera la cantidad suficiente de guardaparques para resguardar los parques, o que hubieran los recursos necesarios, porque no necesariamente todo tiene que ser recurso humano, ¿verdad? Hay otras maneras de resguardar las cosas, ¿verdad? Al igual que no necesariamente la manera de fiscalizar mejor que la gente pague sus impuestos es tener funcionarios haciendo auditorías, ¿verdad? Sino que eso puede ser a través de otros sistemas, que en sistemas de seguridad, interconectividad de las plataformas, el país está de trasero también. Los pongo así, nosotros cubrimos municipalidades y hay municipalidades que sacan sus pluses salariales a mano en este momento todavía. Entonces, o sea, hay otras maneras, ¿verdad? Incluso recuerdo haber hecho un programa con la ex ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y con unos informes de auditoría donde las fiscalizaciones ni siquiera se estaban haciendo. O sea, de las fiscalizaciones que se planificaban, se hacían la mitad, o se hacía menos del 70%, por así decirlo. Entonces, no necesariamente más gente, no necesariamente la solución siempre es más gente, pero independientemente de eso, ¿de dónde debe salir la plata para generar esos recursos? Porque yo creo que hay varias aristas, ¿verdad? Una, ¿de dónde sale la plata? ¿De más impuestos? Hay una coyuntura aquí importante, que es que cuando terminaron las elecciones anteriores, una consigna del gobierno fue aprobar la reforma fiscal, porque ya estábamos en déficit fiscal, ¿verdad? Una reforma fiscal se había propuesto en el gobierno de Laura Chinchilla, se pateó la bola. En aquel momento se pateó la bola por el mismo Partido de Acción Ciudadana, que dijo, ¿what? ¿Impuestos? ¿Qué? No. Luis Guillermo Solís vuelve a patear la pelota diciendo, los primeros 2 años no vamos a hablar de impuestos, y después Carlos Alvarado llega y del mismo gobierno, PAC, recibe un hueco fiscal, donde hasta fueron investigados Luis Guillermo Solís y el ministro de Hacienda en ese momento, Elio Fallas, de cómo hueco fiscal, qué, etcétera. Ahora golpea una pandemia, como bien decía Flavia, y la realidad es que los indicadores de desempleo, de pobreza y la situación económica macro a nivel mundial, pues cambian, y entonces se acrecientan estos problemas. Entonces, ¿por dónde debe ir la solución? Impuestos, redirigir dinero que se está invirtiendo en otros lados hacia estos sectores, porque también sucede que hay ineficiencia del Estado, ¿verdad? Desgraciadamente hay instituciones que tienen su presupuesto y no dan el servicio que se supone que deben estar dando, ¿verdad? Y bueno, Jay, ella habló brevemente de su experiencia con las piñeras, pero ella sabe muy bien que por lo menos desde las personas con las que Jay ha trabajado, la experiencia con el Ministerio de Trabajo no es la mejor experiencia. O sea, no es un ente que logra fiscalizar lo que debería fiscalizar, no es un ente al que alguien llega con una denuncia de no me están pagando X garantía laboral y es como, boom, vamos, procesemos este trámite, caigamos, etcétera, aquí y allá. Y doy un ejemplo también de los tribunales ambientales. La Gran Costa Rica Verde, hasta hace 2 semanas, llegó a audiencia denuncias ambientales que fueron planteadas en Santo Domingo contra una empresa hace 12 años. Hace 12 años fueron planteadas denuncias por mover el cauce del río Virilla. Mover el cauce, decía una de las ambientalistas. O sea, lograron un milagro. Moisés moviendo el agua. Y las denuncias empezaron hace 12 años y fue hasta 12 años después que llegan a audiencia en este país, en la Costa Rica Verde. Y de nuevo, hay municipalidades de por medio que recibieron las denuncias, dijeron esto no es conmigo, etcétera, etcétera. Entonces también hay un rollo de, bueno, no solo de dónde está la plata, sino de dónde se saca la plata, sino qué se hace con la plata. Porque el problema es que también la credibilidad del Estado se empieza a quebrantar. Y en otros países, ya cuando el Estado pierde absoluta credibilidad, recuperar esas cosas no es fácil. O sea, la gente me parece que subestima lo que es
esos procesos sociales. O sea, una población ya deja de creerle al Estado las cosas que debería poder creerles, eso es resultado de un proceso social de años, y recuperarlo requiere lo mismo o más. Entonces, ya para parar de contextualizar tanto, Sebastián, ¿de dónde se saca la plata? Yo creo que vamos a tener algo interesante, ¿verdad? Porque las opiniones van a ser diversas. Evidentemente, de mi parte, impuestos no, ¿verdad? Vamos a ver, el gobierno tiene dinero, ¿verdad? Si nos ponemos a ver, por lo menos solo el gobierno de Carlos Alvarado, y yo creo que empezando con el ministro de Educación, que se llama Edgar Mora, gracias. Recuerden, en el primer año de gobierno de él, se reunió con las universidades públicas y les dijo, aquí tienen 1.080 millones de colones, les digo, me están sobrando, o sea, literal, me están sobrando 1.080 millones. ¿A quién le sobra la plata en el MEP? O sea, un ministerio que debe tener las cuentas así, talladas, y que hoy o hace una semana salió que le debe no sé cuántos millones de colones a la caja, y salió regalando el dinero a las universidades. Tomen, me están sobrando. Eso es mala gestión. O el Carlos Alvarado diciendo, no, pasémosle este presupuesto de 6.000 millones de colones a Habdeba. ¿Y Habdeba qué está haciendo en este momento? Lo quieren modernizar, porque ya tiene APM Terminal. O sea, yo creo que dinero el gobierno sí tiene. El problema es la mala gestión. Claro, hay otros problemas jurídicos que evitan que el dinero se pueda mover tan fácil, ¿verdad? Rocío Aguilar y también el antiguo ministro trataron de que el dinero cayera a caja única del Estado cuando no fuera ejecutado, para que el gobierno tuviera ese dinero y pudieran amortiguar la deuda en caso de no ejecutarse. Pero claro, a las instituciones no les servía porque le estaban quitando ese dinero. La Universidad Nacional, para ponerles un ejemplo, trató de hacer, no sé si recuerdan aquella plaza que quiso hacer, que costaba $1.400 millones, cuando a nivel interno y educativo tenemos una gran deficiencia. O sea, preferían hacer, o sea, yo no digo que no sea, a ver, era mejorar un poco la infraestructura de la universidad, pero a nivel educativo hay muchas deficiencias. El edificio de Ciencias Sociales tiene muchas deficiencias, el de Filosofía y Letras tiene muchas deficiencias. Hay estudiantes que no tienen becas, ¿verdad? Pero preferían construir 1.400 millones de colones subejecutados en una plaza. Entonces, al final es un tema de credibilidad en el cuanto a la gestión, que es lo que dice Ernesto. Cuando eso se pierde, las personas al final, ¿qué es lo que sucede? Salen personas como yo, que no quieren impuestos, ¿verdad? Porque ya no creen en el gobierno, ya no creen en que puedan mejorar, porque al final, si llegan y nos prueban impuestos, ¿qué es lo que va a terminar? En lo mismo. Es un pozo sin fondo. Entonces, y recuperar eso es muy difícil. Y les pongo otro ejemplo para darles el espacio a los demás. La caja, con el tema de la pandemia, a pesar de todo lo que ha hecho, los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Salud y la caja, ha tenido muchos cuestionamientos con la compra de las mascarillas, con la compra de las licitaciones que se han hecho. Es dinero, o sea, estamos hablando de millones de colones que le cuesta al erario, o sea, simplemente eso, y la gente no cree, sencillamente no cree, y al final lo que va a pasar es si quiebren esa caja, y ¿quiénes son los que pierden? ¿Verdad? Porque la gente ya se cansó. Entonces, yo creo que el problema no es de impuestos, y incluso no es un problema de más deuda, es un problema de mala y pésima administración, y voy a poner desde el 91 con Figueres Olsen hasta la fecha. O sea, eso no es de Oscar Arias con el Plan Escudo. Estamos hablando desde que terminó la crisis de Carazo hasta acá. Eso ha sido una pésima administración de los gobiernos. Jake, cuéntame. Sí, ya estaba esperando que viera fuera. No, vamos a ver, está vacilón porque yo tengo coincidencia justamente con Sebastián en esto, en que, bueno, la solución no es más impuestos en sí. Tampoco es eliminar los impuestos del todo, porque lo que pasa es que hay que discutir los impuestos, que eso es distinto. ¿Y qué tipo de impuestos y a quién? Yo tengo también coincidencia en que
mucho tiene que ver con la credibilidad y mucho tiene que ver con la voluntad política de cómo se maneja el Estado y cómo se manejan las instituciones. Ahí la diferencia es que hay que discutir cosas más profundas, como el modelo país. Hacia quién está orientado el Estado y digámoslo, del Poder Ejecutivo, pero en realidad del Estado en general. Hacia beneficiar a quiénes. Entonces aquí, y lo podemos hablar antes de pandemia y durante la pandemia, ¿quiénes son los grandes beneficiados de esas situaciones? Las empresas. Y puede sonar a veces muy trillado, pero es que si nosotros nos ponemos a estudiar los números, cuando discutíamos el combo fiscal, por ejemplo, nosotros analizamos que el famosísimo hueco, digamos, el déficit fiscal que teníamos, era muy, muy coincidente, exactamente en números, con el porcentaje de elusión fiscal. Y cuando hablamos de elusión fiscal, estamos hablando de lo que legalmente, porque eso es una palabra que me parece clave lo que dice Sebastián, legalmente las empresas pueden no pagarle al Estado. ¿Okay? Entonces ahí tenemos grandes pérdidas por parte del erario público de lo que le estamos perdonando porque, ay, pobrecitos, nos están dando trabajo y nosotros le estamos dando la mano de obra. ¿Cuál pobrecitos? Es decir, si ustedes están sacando ganancias, lo mínimo es que tienen que pagar los impuestos que corresponden. Y deberíamos empezar a discutir, ya en serio, sentándonos sobre para quién está el Estado, por qué se le está perdonando esos impuestos a las empresas. Y más bien ir un poco más allá. Yo sí creo que hay que tasar el gran capital y que la gente tiene que pagar de acuerdo a sus ingresos. Y en ese mismo sentido, de acuerdo a sus ingresos, la gente que menos tiene que pagar menos. Y ahí sí tendríamos que empezar a replantearnos qué pasó con el combo fiscal. Hoy estamos viendo cosas irracionales, como que ni siquiera podemos hacer el siguiente censo nacional porque no hay presupuesto, como que no podemos atender llamadas de emergencia durante el mes de diciembre porque no hay presupuesto gracias a la regla fiscal. Entonces, a final de cuentas, ¿a quién benefició el gran proyecto de este gobierno y el gran proyecto de todas las facciones legislativas? Porque ahí se pusieron de acuerdo, digamos. Entonces, yo sí creo que la respuesta es no más impuestos, efectivamente, no más deuda, que eso es fundamental. Nosotros no necesitamos endeudarnos porque la plata está. Lo que pasa es que la plata no se está cobrando a la gente que tiene esa plata. Y en ese sentido, también podríamos empezar a hablar un poquito más del carácter de clase del Estado, porque todas esas élites están gobernando para sí mismos. Es decir, obviamente no les conviene, por ejemplo, la caja. Esa parte es un poco irónico también, pero los que quieren desfinanciar a la caja son las mismas grandes empresas, porque cuando la caja finalmente sea derrotada, la privatización de la salud, y podemos ver miles de ejemplos, tal vez no miles, pero cientos de ejemplos en otros países, la medicina privada es un negocio, y es un negocio que mata a millones de personas, y eso es a lo que nos dirigimos. Entonces es un plan, es decir, no voy a entrar en cuestiones conspiranoicas, pero sí los grandes beneficiarios, esa misma gente que no está pagando, y lamentablemente tendríamos que decir que también el Estado, porque es impensable que el MEP le deba cotizaciones a la caja. MEP le debe sobre sus trabajadores las cotizaciones, pero tenemos un montón de empresas y ahí volvemos a lo que hablábamos antes con Flavia, los mismos cuestiones que el Ministerio de Trabajo no revisa, incluye cuántos trabajadores están en régimen no asegurado, en informalidad, aunque su trabajo formalmente existe, y se hace muchísimo más complejo. Pero yo creo que la plata tiene que salir de ahí, de la gente que la tiene. Y hay algo muy importante, yo digamos, resumiría, no más deuda, no más impuestos, sino cobrarle a los que tienen. Pero hay una cosa a nivel de administración que a mí me parece muy importante, y es no más modelo de concesión de obra. Y estamos hablando de concesiones, tanto obra pública, porque ahí se nos va un montón de plata, tanto al gobierno, digamos, al Estado, como al ciudadano, ciudadana. Pero también eso que decía Sebas es un ejemplo bien importante. Todas las cuestiones de insumos que hemos necesitado, por ejemplo, en pandemia, ¿se pudieron o no se pudieron haber sacado de un plan más grande de empleo? Poner a gente. De hecho, creo que algunas costureras del Instituto Nacional de Aprendizaje habían sido parte de proyectos de generar un montón de uniformes y cosas así. Eso se pudo llevar más a fondo y que sean cuestiones nacionalizadas las que produzcan frente a esa situación y frente a otras situaciones ya, digamos, hablando de productivo en general. Yo creo que son cosas que vale la pena pensarse, porque hemos intentado siempre resolverlo todo con empresas privadas y eso es lo que nos está orillando a la situación en la que estamos actualmente. Ok, pero ahí el cuestionamiento sería si haber recurrido a
usar, por ponerlo así, a que la misma gente, los mismos costarricenses tejieran esas mascarillas o las produjeran, hubiera salido más barato que comprarlas, ¿verdad? Ese sería el cuestionamiento. Yo creo que sí. Bueno, ¿usted cree que sí? O sea, ¿usted cree que no? Asumo que él cree que no. Habría que ver, ¿verdad? Porque un ejemplo donde eso no pasa así es con el CNP, ¿verdad? El Consejo Nacional de Producción, donde las municipalidades que nosotros cubrimos en la doble tracción, por ley estaban obligadas a comprarle al CNP, y no solo en las municipalidades, sino en el mismo gobierno central se comprobó de que los diarios, parte de los diarios salieron más caros comprando nosotros al CNP que si los hubieran comprado, ojo, si los hubieran comprado a empresas locales. Y eso me lleva a otra precisión que es importante que hagamos de su marco conceptual, Jay, para que la gente esté claro. Cuando usted habla de empresas, ¿a qué empresas se refiere usted? Porque el 80% del parque empresarial son pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? O sea, el análisis, por ejemplo, que nosotros hicimos en los cantones era comparando con el tacho, por así decirlo, que es la pulpería esta que está a la par, el mini super. Ya, y pues sí, en Walmart sale más barato algunas cosas, y esa es la realidad, ¿verdad? Pero el 80% del parque empresarial no son esas grandísimas empresas, sino que son pequeñas y medianas empresas, pues son desde SOAS hasta restaurantes, desde agencias de comunicación que son 2 personas, hasta agencias así más grandes, pero que no son empresas enormes, ¿verdad? No son los Amazons de Costa Rica, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, ¿usted a qué se refiere con empresas y a cuáles son esas empresas a las que habría que cobrarle? Sí, eso es muy importante porque la gente tiende como a confundirse mucho, y a natural, y a escandalizarse. Por eso, digamos, lo más básico y claro yo creo que es hablar de porcentualmente. Entonces, porque las empresas, digamos, hoy puede ser pequeña y después crecer, etcétera. Pero, es decir, incluso cuando hablamos de competencia de libre mercado, es bien interesante porque la gente cree que en serio el super tacho puede competir con Walmart. Y la verdad es que no lo puede hacer, porque no tiene las condiciones de inversión de capital para poder, por ejemplo, hacer las fluctuaciones de precios que ellos pueden hacer, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que los impuestos tienen que establecerse en medidas proporcionales. ¿A cuánto gana? ¿Cuánto pagan impuestos? De esta manera, las pequeñas y medianas empresas pueden no verse tan afectadas frente a la competencia con megas empresas. ¿Me explico? Es decir, hoy tenemos casos como los de H. Solís, ¿verdad? Entonces es una obra de concesión gigantesca que pudimos haber, digámoslo, vamos a empezar a negociar aquí. Podríamos decir, está bien, no tiene que ser que se nacionalice toda la producción, podría ser pasos progresivos, ¿no? Pero entonces que se contraten pequeñas constructoras, ¿verdad? Entonces, y eso tiene 2 rumbos. Tiene el rumbo en el que nos economizamos una parte porque son empresas que qué sé yo, la trazabilidad es más fácil de ver, de los impuestos, etcétera, y se le está generando empleo a la gente. Porque eso es otra cosa, la calidad de empleo que ofrecen las mega empresas también son las mismas que nos tienen como en esas situaciones. Entonces va en un círculo. De hecho, lo que decíamos ahorita de qué pasa si hubiesen sido las costureras, qué sé yo, las que hacen muchos de esos insumos. Tal vez en el material y en todo, tal vez no haya sido tan barato, ¿ok? Pero generando ese empleo, generamos mayor productividad porque hay dinero que sale al mercado a consumir, que es una palabra que nos gusta mucho a veces en ciertos sectores, pero eso dinamiza la economía. Lo que pasa es que hoy tenemos un porcentaje en pobreza y pobreza extrema que ni siquiera está siendo capaz de consumir lo básico. Entonces, claro, vamos a hacer un ejemplo más cristiano, más chiquito. Tenemos una comunidad en la que la empresa quebró o la empresa decidió volarse a la mitad de sus trabajadores porque pandemia, ¿verdad? Es una empresa grande. Aquí podríamos hablar de, por ejemplo, aquí en mi zona, qué sé yo, el Cañal, que emplea a mucha gente en condiciones bastante extremas. Y así, ¿qué sucede? Que entonces toda la comunidad de donde yo vivo dejó de percibir salario, dejó de percibir por lo menos la mitad de su salario, dejó de comprar el MA de la Pulpe, y el MA de la Pulpe quebró.
Mientras tanto, los grandes supermercados siguen intactos, cada vez abren más Maxi Palí. Entonces, me explico, son ejemplos de cómo nosotros mismos estamos estancando la economía, permitiendo que las grandes empresas anden a la libre. Que yo creo que tiene que ver mucho también con derechos laborales, al final de cuentas. Vamos a ver si eso es posible conciliarlo con la otra parte. Pero antes, Flavia, ¿qué piensa usted de este contraste que estamos viendo aquí? Yo la verdad creo que estoy como en un término medio entre los dos, porque sí estoy de acuerdo que se necesitan medidas proporcionales de impuestos, que es como esencial y todos los países desarrollados las tienen. Y también, para poner un ejemplo claro, que es uno de los gremios en los que yo estoy, de artistas, los artistas tenemos que aferrarnos al régimen de trabajador independiente. Cuando nuestros ingresos son casi nulos, muchas veces hay que ver cómo se saca una factura para poder declarar. Entonces, no tiene mucho sentido como lo están haciendo. Y también no sé si yo estoy de acuerdo en eliminar el modelo de concesión. Yo sé que hay mucha corrupción, pero creo que eso, con vigilancia verdadera y eficaz, se puede hacer frente. Y yo diría que puede ser como una combinación digamos, más fuerte de las dos cosas, como que sí haya producción nacional, pero que también haya un sistema de concesiones. ¿Y por qué? Porque el Estado muchas veces se muestra muy ineficaz. Veamos la caja. Bueno, los EBAIS, la caja quizás es un ejemplo perfecto, porque bueno, los EBAIS están en todo el país y le dan atención a muchas personas, pero uno ve los estados de la mayoría de los hospitales y da vergüenza cuando se han tenido fondos para poder hacer las cosas mejor. Entonces, sí, yo diría que sí, yo tengo como un término medio entre los dos, porque... Sí. Ajá. Ahora, Sebastián, ¿es posible conciliar o es posible un punto medio? ¿O para usted es necesario? ¿Es necesario un punto medio? Y dos, si no es necesario y usted considera, no, todo se puede concesionar mejor, es necesario conciliar. Es que, vamos a ver, de lo que dice Jay, hay muchas cosas que tienen razón, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las concesiones es bastante corrupto. Es que es la verdad, es sumamente corrupto. Y eso se da, como dice Flavia, por un tema de que el Estado es ineficiente, ¿verdad? Si tuviéramos los recursos, o sea, los utilizáramos de mejor manera, que es lo que venimos hablando, pues es verdad, pues posiblemente sería un modelo un poco mejor y más eficiente con un Estado vigilante. La caja, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que en lugar de desfinanciar la caja, por decirlo así, ¿verdad? O eliminarla o privatizar, lo que sea, la caja tiene todo lo necesario para ser un ente como un tipo ministerio de salud que supervise a los hospitales, ¿verdad? Nadie, ningún ente privado te va a comprar el Hospital San Juan de Dios, que tiene 135 años. Ese hospital es realmente, tiene la morgue cruzando el bulevar, o sea, imagínense el muerto ahí pasando por la avenida Segunda, una cosa así. Esos son edificios muy viejos, ¿verdad? Nadie te los va a comprar. Entonces, perfectamente se podrían concesionar a nivel de instituciones nacionales, que como dicen, tal vez que sigue estando en manos nacionales, pero que la caja se encargue de supervisarlo. Ahora, con el tema del Ministerio de Hacienda, y bien Ernesto lo mencionó, el 87%, creo que es el 87% del parque empresarial son pymes, ¿verdad? Es menos. Y eso se da por muchas veces la ineficiencia del Ministerio de Hacienda. Entonces, sí, eso es mucho. Yo diría que más del 80%. Es un 87%, ¿verdad? Pero digamos que nosotros somos cobradores del Ministerio de Hacienda, los 4. Que por cierto hay 30 cobradores del Ministerio de Hacienda, imagínense, para todo el montón de gente que existe, ¿verdad? ¿Usted qué preferiría? ¿Ir a la cervecería a cobrar? Cuando lo atienden con cafecito, en una sala de espera con aire acondicionado, lo sientan en una sala de reuniones. Sí, claro, pase adelante, don Ernesto, siéntese aquí, venga, lo atendemos. O ir a cobrarle al súper, ¿cómo se llama? Tacho ¿verdad? Tacho, sí, tachito. El súper tacho, donde el chino más bien le va a cerrar la puerta y no lo quiere ver y si puede le tira una pedra. Usted no va a ir ahí a cobrar. El problema de la elusión o evasión está ahí.
El problema llega ahí. Pero usted me está, Sebastián, usted está diciendo que el que más elude es la empresa más pequeña. Claro, evidentemente. Ahí sí lo dice el BCR, el Banco Central. ¿Cómo? Por Pero, algo, Elian Villegas quería meter Suave, impuestos así. esos no son los números que yo he revisado, pero tendremos que revisarlos para pero Sebastián, usted lo dice en términos de que más elude en cantidad o más elude... No, los que no pagan. En Pero- cantidad, yo no estoy hablando de cantidad. Es más fácil fiscalizar a una empresa como cervecería, por ejemplo, que tiene acciones en bolsa y que tiene sus estados financieros son públicos, ¿verdad? La Nación, los estados financieros son públicos, Holcim, todos son públicos porque cotizan en bolsa, a Supertacho. Bueno, pues Pues a mí- seguramente a ya mí- la contabilidad a mí- manual. Ahí A mí aquí llegamos me a la misma... gusta, perdona un toquecito, Flavia. A mí, porque aquí me gusta dar parejo. Entonces, así como problematiza a Jay, tengo que problematizar a Sebastián. Porque hay algo que usted acaba de decir que genera una disonancia con una realidad. Y es que Ajá. si fuera más fácil fiscalizar a esas grandes empresas, entonces la lista de los grandes morosos no existiría. No existiría. de los que reportan cero en ganancias. Porque- Grandes porque empresas. yo Pero eso es siempre- por un esquema holding, eso yo es porque siempre- se permite al No, final. no, pero yo siempre, no, digamos, con Teletica, eso no era un esquema holding. Teletica está en la lista de los grandes morosos y pasaron años hasta que les cayeron. Sí, Yo siempre he por eso. cuestionado mucho, digamos, cómo es que esa lista existe de los grandes morosos, porque yo pensaría que el gobierno de Hacienda debería ir detrás del big money, Pero, big Ernesto, money, Ernesto, vamos a ver. Yo entiendo lo que usted me está diciendo. en lugar entiendo de lo ir que ella está detrás diciendo. de El las Supertacho, por ejemplo. empresitas. Exacto. Sí. Sí, Estamos de acuerdo, pero vamos a ver, ¿cuánto duraron en cobrar a Soda Tap de los 645 millones? 6 años. 6 años, eso es lo que dura. Hacienda cobrando. ¿Usted cree? Eso sí es cierto. Ujú. Entonces, o sea, esa lista se va a hacer grande y se va a hacer grande y grande y grande y grande y grande. Y cuando usted ve, claro, Teletica es de 1.000 millones, entonces va a llegar el Ministerio de Hacienda. Buenas, ¿cómo está, don René? ¿Me debe 1.000 millones? Sí, tome un cheque, listo, váyase. O tome, hagamos un arreglo de pago, váyase. Listo. Sí, pero también por eso, ¿por qué ha llegado a eso? También, de nuevo, Porque por ese Ajá. es descontrol total ineficiente, de años. porque es Y donde yo, la ineficiente el verdad, Estado. digamos, si el supertacho no está declarando todo, pues de ahí no lo están haciendo porque esa plata va directo a la comunidad. Exacto, tomamos acciones. Ahora, el tema, como lo que dice Flavia, es demasiado importante. Vamos a ver, nosotros no podemos hablar de la ineficiencia en abstracto. La ineficiencia viene de un lugar. ¿De dónde? Ministerio de Hacienda. Perdón, Ernesto. No, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué es eficiencia? Estamos hablando de miles de trabajadores que ninguno sabe hacer nada, o estamos hablando de una cuestión de voluntad. ¿Y voluntad por qué y para quién? Porque no es una Sí, casualidad. ¿con qué intereses? ¿Con qué tráfico de influencias? Porque Ajá. nosotros vemos la bar cerrado, pero cuando hemos visto a la Florida cerrada, ¿cuándo hemos visto que cajas no podemos poner en proporción a Supertacho con la cervecería que tiene acciones que exacto. compró Heineken, Pues por ejemplo. funcionaría si se Exacto, hace. pero No no podemos. es por qué no lo hacen, por qué no se toman acciones, por qué no podemos. Entonces empecemos a escarbar el por qué no podemos o por qué no queremos y quiénes son los que no quieren. Y ahorita, lo que a mí se me olvidó decir algo que me pareció muy importante. En la introducción, o antes, no me acuerdo, estábamos hablando del espectro político en ese país y los 27 candidatos o los 27 propuestas políticas que tenemos. Hoy, ¿cuáles se diferencian realmente en estos temas? ¿Cuáles son los que, porque a mí me parece que hay 25 iguales y 2 más o menos diferentes? Me explico, pero yo sí creo que tenemos que empezar a hablar de que la ineficiencia no es un abstracto. La ineficiencia no es algo de que, dice, no hizo porque no quiso. No puede ser posible que instituciones estatales, y ojo, que yo sí voy a sacar aquí mi historiador interno, creo que tenés razón, esto viene de los planes de ajuste estructural y viene desde cuando se empezaron a deshacer las instituciones y las empresas, porque eran empresas que generaban producción al Estado, no solo en ganancias, sino en reducción de un montón de costos. Hablamos de transporte, hablamos de aluminio, hablamos de cemento, todas esas fueron empresas que se fueron cerrando. Que de hecho es muy irónico porque ahora, por ejemplo, aquí en Punta Arenas, todo el mundo, sí, un tren. Me acuerdo perfecto que en las elecciones pasadas, Franji Nicolás hablaba del tren, y yo le dije, Franji, ¿pero quién quitó el tren? O sea, a ver, ubíqueseme, porque fue el PLN, y por qué fue. Entonces yo creo que aquí
lamentablemente hay que revisar la historia y ver desde dónde y por qué es que este Estado se ha convertido en una masa tan ineficiente, que yo creo que la ineficiencia no es siempre la respuesta, hay que ver por qué y para quién, porque también creo que la gente habla, el MEP es una cosa terrible, pero habemos profes que nos reventamos la vida para ir a trabajar en condiciones que no tienen que ser. Entonces, sí, yo creo que hay que discutir la ineficiencia como algo más puntual y ver desde dónde sale. No, pero, perdón, ese no son, quiero dar claro, no hablo, digamos, de profesores o, ¿verdad? Más bien, hay personas... Es un ejemplo, incluso, me refiero a los empleados del Estado, los cobradores, por ejemplo. Exacto, pero quiero que quede claro eso, porque mucha gente dice, es que ustedes quieren que los policías, no, es que, digamos, por ejemplo, los policías, los educadores, bomberos, todo eso, trabajan en condiciones sumamente precarias, los que están, mejor no decir robándose el salario, sin miedo. decir, robándose el salario, son los que están administrando esas cosas. Es que no sin miedo porque nos demandan, Jay, calmadita. Yo sí quería decir como un pequeño punto y es sobre la utilización del término como chino para hablar del súper. Me parece que como defensora quizás de hablar con respeto hacia todas las personas, que no viene al caso usar como esa terminología en ese caso. Ok. Sí, malas costumbres que tenemos. Sí. Un tema con el de tenemos como 5 minutos, ¿verdad? Vamos a ir cerrando, pero bueno, ya veo que se conocieron. Con esto de la ineficiencia, regresando al asunto puntual que estábamos hablando del Ministerio de Hacienda, hay una cuestión de si lo que el país tiene que hacer, como si los costarricenses lo que tienen que hacer es aceptar la ineficiencia y aceptar que quienes están pagando ahorita el costo de esa ineficiencia lo sigan pagando. Porque, por ejemplo, Sebastián, yo le puedo entender, y yo creo que la mayoría de costarricenses pueden entender que si cobrarle a las grandes empresas de esa lista de los top morosos de todo el país, efectivamente, y eso sí es un hecho, eso no es una opinión suya. O sea, Costa Rica tiene solo una condena en estos momentos por evasión fiscal, ¿verdad? Y un montón de cosas están en trámites y en procesos de cobro que duran años de años. Eso es un hecho. La cuestión es, si eso es por ineficiencia, ¿por qué las pequeñas y medianas empresas y profesionales independientes van a estar satisfechos o aceptar que Hacienda, en lugar de caerle a esa gente que tiene deudas millonarias, acostumbren a caerle a la empresita porque saben que a uno, y lo digo porque yo soy empresario, lo pueden escurrir más fácil? Y es así, ¿verdad? O sea, porque yo puedo entender la lógica desde un punto de vista administrativo de que, o sea, ya entiendo, sí, echarse encima de estos maes es cuesta arriba de 90 grados y echarse a la mini empresita es cuesta abajo, más bien, porque estos maes... Porque estos maes además ni siquiera tienen asesoría legal para ver cómo se escudan de uno, ni nada. Yo llego, les toco, se asustan y de ahí pagan o pagan. Entonces... O les cierro. O les cierro, exacto. Entonces, ¿hasta dónde es que la ineficiencia debe aceptarse, verdad? Porque para mí eso es una cuestión de ineficiencia, ¿verdad? Pero la lógica diría que se vayan detrás de donde hay más plata antes de irse a los más pequeños, ¿verdad? Si se van a los más pequeños porque no tienen la eficiencia para caer a los demás, y entiendo que esa ineficiencia puede estar desde el marco normativo, ¿verdad? Donde aquí en este país los procesos duran demasiado, desde el Poder Judicial, donde efectivamente ahí también el proceso puede durar 1000 años, etcétera. Pero entonces es una ineficiencia que habría que corregir, pensaría yo, antes de cargársela sobre los lomos de otras personas, ¿no? Y bueno, y obviamente para mí también es esencial que la ciudadanía sea la que esté completamente vigilante a esa ineficiencia, y que yo creo que se ha perdido mucho de todas estas como iniciativas populares, y inclusive desde que el PAC entró al poder, porque era como quizás un contrapeso hasta cierto punto de ciertas iniciativas, y necesitamos organizarnos como sociedad crítica desde las acciones para exigirle a los próximos gobernantes de verdad cambiar las cosas, porque creo que tanto Sebas como Jay
y yo estamos de acuerdo que las cosas no están funcionando. Y los dos tienen propuestas diferentes, pero hasta qué punto eso se va a concretizar si no hay una verdadera respuesta de las personas que están gobernando este país, ya sea, bueno, y de los tres poderes de la República, porque muchas veces se le carga todo al Ejecutivo, pero los otros dos poderes también son muy importantes en pasar legislación o jurisprudencia o lo que sea para que de verdad las cosas avancen. ¿Eh? Sebastián, sobre esto que comentábamos, del asunto de a quién se le carga la ineficiencia, ¿usted está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Es que, digamos, uno no tiene que tolerar la ineficiencia, ¿verdad? La Contralora Marta Costa lo dijo en la Asamblea Legislativa, creo que el mes anterior, diciendo que ellos, por más que hagan auditorías en las instituciones, solo han sancionado a una persona desde que se creó la ley del servicio público. Desde hace 25 años, solo una persona, y tienen como 5 o 6 expedientes ahí abiertos de casos ineficientes, y seguramente hay muchos más, pero ninguno pasa de una advertencia, una amonestación. Lastimosamente, el aparato estatal se ha vuelto un fin en sí mismo, ¿verdad? Entonces, cambiarlo, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que desmembrarlo ni descuartizarlo, no, cambiarlo es muy difícil. Y aquí Flavia dice algo que tiene mucha razón. O sea, Carlos Alvarado, a mucha gente le dice que es el más ineficiente de todos, y es el más ineficiente con toda razón, pero también hay 57 mentes ahí en la Asamblea Legislativa que tienen este país así, y son conscientes de la situación, y son los que tienen más poder para cambiarlo, pero ahí están. Entonces, yo creo que para cerrar voy a decir que no hay que tolerar la ineficiencia, y creo que los esfuerzos que hacen Ernesto con sus grupos, con las municipalidades, es lo que hay que hacer. Yo he hecho muchas cosas, muchas denuncias con muchas municipalidades, no sabía. ¿Verdad? Claro que sí, aunque no crea. Hay que estar informado. Entonces, de verdad, o sea, creo que van a haber seguramente más discusiones, bueno, tal vez no discusiones como esas, intercambio de opiniones, ¿verdad? Como estas, pero sí, no hay que tolerar por lo menos la ineficiencia en el Estado. Bueno, discusiones, las discusiones no tienen por qué ser violentas. Sí, las discusiones no son malas, todo bien. Sí, no son malas, todo bien. Por ejemplo, también con el tema de la ilusión, también hay que aclarar que las personas independientes también eluden, ¿verdad, Jane? Hay 47% de informalidad. No solo las empresas. Sí, lo que pasa es que... El asunto ahí es ¿por qué? Exacto. Sí, eso puede ser un tema de otro episodio. No, sí. No, hay muchas cosas que son temas de otro episodio porque aquí no cabe todo, ¿verdad? Pero efectivamente la cuestión ahí es ¿por qué? Porque yo quiero que claramente todos, si pudiéramos dentro del ámbito de la ley, buscaríamos pagar la menor cantidad de impuestos, ¿verdad? El asunto es ¿por qué nos motivaría a hacerlo? Indiferente a la motivación que puede tener una gran empresa, y también pues, cuán fácil, o sea, ¿por qué es tan fácil para uno? Si ¿hasta dónde la ley nos lo permite? Una serie que ahora está caída en desgracia porque la serie está Roseanne en Estados Unidos, que era un sitcom enfocado como en la clase trabajadora. Hay una escena buenísima donde ella le dice como a alguien, como que le están hablando de impuestos, y él le dice, mae, pues por supuesto que ellos no están pagando impuestos porque ellos tienen los abogados para eludirlos. Yo también quiero abogados para eludirlos, pero no puedo pagarlos. ¿Me entiendes? Exactamente. O sea, eso es una realidad, ¿verdad? Yo sí creo que, y regresamos un poco al tema de la credibilidad para ir cerrando, que si el dinero se viera bien invertido, la gente estaría más que satisfecha, anuente, o por lo menos benevolentemente resignada a pagar sus impuestos y ver un retorno. Pero sí creo que en los últimos años, década, y específicamente las juventudes, creo que eso se empieza a ver conforme uno va adultando, por así decirlo. Cada vez da más chicha. Digamos que uno paga impuestos y no se ve el reflejo. Yo, por ejemplo, y aquí esto es una ventana de opinión, no me gusta mucho, pero bueno, a mí me da mucha chicha el MEP, Jane. El MEP, pero me arde. Por dos, Y lo voy a decir por qué. Y cuando yo hablo de las instituciones, solo me refiero a la institucionalidad, ¿verdad? Porque yo, como Sebastián, concuerdo de que hay
O sea, las personas que más han marcado mi vida probablemente son docentes. Pero a mí me da chicha, por ejemplo, que el MEP ya no haya logrado, con un país que es el de los que más invierte en educación, garantizar que una persona salga del MEP con un nivel de inglés lo suficiente para ir a buscar un trabajo en un bendito call center. Y yo digo, mae, yo tuve la oportunidad de ir a un colegio bilingüe y ya en segundo grado, los benditos Willas, usted los puede tirar en Estados Unidos y sobreviven más que suficiente. Y ni hablar de ya cuando se gradúan de primaria. Yo puedo entender que el MEP no puede dar las horas de inglés que da un colegio privado en estos momentos, que no puede dar en este momento todas las materias en inglés, pero que usted me diga que el MEP no puede lograr que en 12, 11 años tener el nivel de alguien que está en segundo, mae, me arde. Y me arde sobre todo cuando es una de las 3 primeras causas de desempleo en este país, donde puedes tener el bendito título, pero si no manejas el inglés, no te van a dar el empleo y somos el país con mayor desempleo juvenil. Entonces, bueno, tal vez será para otra discusión, pero les agradezco que asistieran a este encuentro para conocernos. Y bueno, muchas gracias a Jay Valverde, muchas gracias a Sebastián Trejos, a que nos pueden escuchar también en Por la Tangente, donde tiene invitados con otras perspectivas también. Y a Flavia Marcus, un gusto conocerla también. Y pues bienvenida a este ecléctico grupo que, como le decía a Jay, vamos a ser como 5 mejores amigos con nada en común. Vamos a ver, bueno, muchas gracias. Ahí encontraremos puntos, todo bien. Sí. Y ya estoy viendo que yo quizás voy a hacer un punto intermedio a veces. Pero Flavia es la compa que dice, más ya paren, Sí, sí. Vamos a ver cómo evoluciona, pero bueno, Ernesto, muchísimas gracias por el espacio. Me parece súper importante porque bueno, al final los medios de prensa y los medios de prensa independientes que contrastan diferentes opiniones hacen falta, que no se fijen solamente en el lucro, porque bueno, hablábamos de los grandes evasores y ya sabemos que los medios de comunicación privados son parte de ese grupo. Entonces quería agradecer en serio por este espacio y sí, para abogar por más espacios como este y más medios de comunicación como este que permitan también que tengan una labor de vigilancia hacia el aparato estatal, porque eso combinado con la ciudadanía es súper importante para tener una democracia sana, y cada día estamos perdiendo estos medios de comunicación. Bueno, muchas gracias, Flavia, por tus palabras. Son mis favoritas. Solo preguntarle cómo estaba. Los otros dos nada más era como, ok, pasa Ernesto, bye. Pero 0 palabras, ¿verdad? 0 palabras de ánimo.